Aplauso enorme para Guillermo Barros Esqueloto, que en su cuarto partido como técnico de Vélez ya cosecha 2 victorias por Copa Libertadores, un torneo prestigioso históricamente para toda América Latina y en el que el Fortín tiene que revalidar su historia de la conquista de aquel agosto de 1994 frente al San Pablo en el mítico Morumbí. Cada vez que tiene la oportunidad de jugar una cita así, de este fuste, es importante que Vélez esté a la talla. Más allá de que, es cierto, en el torneo local hay una deuda, teniendo en cuenta que hubo una mejoría táctica en los partidos frente a Riestra y frente a Rosario Central, ambos con derrota, pero me quiero detener en el triunfo de hoy, en la goleada, en la paliza de hoy. 4-0 a Olimpia, en Paraguay, en Asunción. Un partido que a priori, en los papeles, no sé si había un favorito. Olimpia había perdido con San Antonio Bulo Bulo en la altura. Vélez había vencido 2-1 a Peñarol sobre la hora. Pero ambos venían con inestabilidades en sus ligas locales. Entonces era un partido que a priori era bastante, en los papeles por lo menos era abierto, podía pasar cualquier cosa. Sin embargo, en el desarrollo del partido, Olimpia, que fue quien manejó más la pelota y quien tuvo más cantidad de chances claras, porque fue así, no pudo concretarlas, en parte por la gran labor de Tomás Marchiori, quien fue criticado, quizás injustamente, el último partido frente a Rosario Central por no salir a cortar los centros, que es quizás su mayor déficit desde que llegó a Vélez. Después, abajo del arco, es un señor arquero, realmente, me saco el sombrero. Y la verdad que hoy revalidó todo lo que hizo el año pasado en la conquista de la liga profesional bajo el mando de Gustavo Quinteros. Hoy tapó de fácil, de mínima, 9 pelotas. 9 pelotas de gol, algunas dentro del área chica, otras de afuera, e incluso se animó a cortar centros. Quizás no centros que implicaban mucho peligro, pero se animó a salir con los puños, a cortar, haciendo valer su más de 1,87 m de altura. Eso es uno de los puntos altos y una de las claves por las que Vélez se lleva esta paliza de Paraguay y momentáneamente es líder del grupo H de la Copa Libertadores con 6 unidades, puntaje perfecto, un colchón bárbaro de puntos para que Vélez pueda ir tranquilo en 2 semanas a Cochabamba a enfrentarse a San Antonio Bulo Bulo, quizás con un 11 más alternativo, cuidando jugadores, teniendo en cuenta la altura. Quizás no es la altura de La Paz, pero no deja de ser la altura. Y se le puede complicar desde lo físico. Quizás Guillermo quiera relegar a algún que otro jugador, darle descanso. Entonces es importante ya tener estos 6 puntos en el bolsillo. Adentrándome en el partido, volviendo a la parte de Marchiori, quien fue para mí la figura indiscutida del partido, sin él no hubieran llegado los goles de Vélez, sin duda, porque el equipo se hubiera caído abajo anímicamente. Sin embargo, más allá de todas estas chances claras y por demás que generó el conjunto paraguayo, con un Iván Leguizamón encendidísimo, en San Lorenzo quizás no tenía mucha participación y la verdad yo le había perdido el rastro. Hoy jugó un partidazo, de hecho y fue clave para que Guillermo en el entretiempo saque a Agustín Lagos y meta a Damián Fernández porque lo estaba durmiendo todo el tiempo, lo estaba pasando por la espalda constantemente. Y el gol de Vélez llega, después uno se detiene a ver la jugada y hubo fácil más de 10 toques, fue una jugada bastante elaborada que arrancó desde el arco, pasó por los defensores, se fue para el sector derecho y después volvió al sector izquierdo, que es por donde se termina desencadenando la jugada, con ese pase en cortada de Bouzat para la subida de Elías Gómez, a quien le encanta subir, más a veces pareciera que defender, y que a veces le cuesta en la parte de los centros. Te tira uno bueno, otro más o menos, otro te lo tira a la tribuna, pero hoy dio una clase de cómo se tira un centro. Hoy tenía el tiempo, tenía el espacio, es cierto, pero tiró el centro donde había que tirarlo, entre medio de los dos centrales, donde apareció Brian Romero, que es cierto, estaba muy desmarcado. Fue negligencia de los defensores del conjunto paraguayo que se durmieron la siesta en la mayor parte del partido, por eso también la abultada cantidad
de goles en el resultado. Pero sí o sí no, hay que destacar el gesto técnico de Elías Gómez al tirar el centro y de Brian Romero para el cabezazo, porque la verdad fue muy lindo gol, muy vistoso, muy estético, y eso fue la clave para que Vélez se vaya 1-0 arriba. Después el parado táctico fue muy inteligente. Guillermo paró con un 4-3-3 clásico como había sido la semana pasada, sacó a Machuca, que quizás desde lo físico es lo que el déficit mayor del ex Unión, que capaz no puede completar 60 minutos, entonces era una variante para entrar después. Quien en su lugar entró fue Álvaro Montoro, el número 10, que la semana pasada le había convertido el 2-1 agónico a Peñarol. Y después ya en el segundo tiempo, que a Vélez siempre le cuesta acomodarse en cancha, siempre, generalmente los cachetazos que le pegan a Vélez son en los inicios de los segundos tiempos. eh, no, le cuesta continuar lo que hizo en el primer tiempo, los últimos minutos, en el segundo tiempo. Y a los 2 minutos, Máger Carrizo toma una pelota por la derecha y picante como es siempre y que está pasando un momento excelente como jugador profesional. Se encara a dos defensores y genera el penal, que es un penalazo, porque dejan la pata. No sabían que iba a encarar para afuera, porque él, al ser zurdo, pero que a veces te engancha para adentro y a veces sigue por la línea, te confunde. Me acuerdo en su momento de Luca Orellano, que bueno, tenía un enganche clásico ya medio predecible. A Maher todavía no se lo pueden descifrar, y eso es quizás una de las cosas más llamativas de su juego. Bueno, y el penal fue para el 9, para el goleador, para el referente, que me parece muy bien quién es el designado para patear los penales. Una ejecución bien, normal, al medio, fuerte, segura, para asegurar un resultado justamente, valga la redundancia. Y ahí ya con el 2-0 Vélez se puede parar de otra manera en la cancha, pero el 2-0 es un resultado engañoso. Lo bueno es que a los menos de 10 minutos hubo un espacio enorme en la defensa del equipo paraguayo. Bouzat lo vio bien a Montoro y Montoro filtró un pase excelente que bueno, también lo marcó Máger Carrizo, que se iba solo ante el arquero del conjunto paraguayo y bueno, definió aún mejor. Después el partido fue muy tranquilo. Me parece que, como remarcaba antes, Lagos hizo bien en sacarlo Guillermo Barros Esqueloto porque le estaban durmiendo bastante la espalda y quiso meter a un central que como es Damián Fernández que viene supliendo ahí ese lateral derecho. Después me parece que el cambio de Montoro por Piscine estuvo bien porque Piscine es un tipo que te puede recuperar más pelotas que Montoro. Además de que Montoro no tuvo un partido tan bueno desde la mague, desde la gambeta. Generalmente se engolosina mucho, se le va mucho, quiere gambetear demasiado. Hoy no sé si era un partido para eso y creo que le costó un poco más y perdió alguna que otra pelota que a veces le pudo haber costado cara. Entonces me parece que la inclusión de Piscini fue interesante y más que lo haya puesto como enganche detrás del 9, que haya formado un doble 5 con Vázquez y Ordóñez, porque bueno, Vázquez entró por Baeza. Baeza me parece que jugó un partido correcto, no fue de lo mejor de su estadía en Vélez, pero fue un partido correcto. Kevin Vázquez entró muy bien y en el doble 5 con Ordóñez liberó a Bouzat, lo dejó más arriba como un extremo izquierdo, a Piscini lo puso de enganche y continuó con Maher de extremo derecho. Después con Romero de punta y finalmente terminó metiendo a Michael Santos por Carrizo, que se sentía un poco acalambrado hasta el cansancio ya acumulado de jugar casi los 90 minutos en todos los partidos de Vélez en este año, en este 2025. Justamente quería resaltar a Bouzat, que Bouzat tiene un trabajo minucioso, perfil bajo. Porque él recupera la pelota, él está ahí, él corre para todos lados, aparece de 10, juega de 5, juega de 8, juega de enganche, a veces te termina desbordando tirando un centro, termina de 3, se mete entre los centrales para hacerse medio un líbero en salida. Y hoy se le pudo coronar, bueno, con la asistencia a Piscini en el último minuto, ya el equipo paraguayo entregado, era lo más lógico que se abriera un poco más la cancha y Vélez pudiera acercarse a la goleada más que al 3-1 del conjunto paraguayo, que siguió insistiendo de todos modos, y allí estuvo Tomás Marchiori y una muy buena saga central. Me parece que fue un partido muy bueno de los dos centrales, tanto de Mamana como de Valentín Gómez. Después, bueno, el lateral Agustín Lagos me parece que hizo bien en salir y entrar a Damián Fernández, me parece que fue un partido ahí correcto. Y volviendo a lo de Bouzat, coronó con la asistencia, pero también fue parte en el armado del primer gol y del tercero, el de Brian Romero y el de Máger Carrizo. Ahí también supo leer los espacios. Y me parece que
sacando todo el esfuerzo que da este jugador desde lo físico, sumado al que da Brian Romero también, que es otro jugador de ese mismo estilo, de garra, de resiliencia, de marca, que hoy se le haya dado a los dos, porque Brian Romero convirtió el doblete, Bouzat una asistencia y la participación en los otros dos goles, a uno lo pone contento, porque son esos jugadores que se lo merecen, porque, que trabajan, que hacen el trabajo silencioso, que están todo el tiempo ahí arremetiendo el trabajo que nadie quiere hacer, que es correr, marcar, recuperar, presionar todo el tiempo, y eso te abre muchas puertas, y me parece que lo que hoy hizo Guillermo Barros Esqueloto con el equipo, con el parado táctico, que ya lo viene arrastrando, pero hoy se asemejó más, porque la pelota no la tuvo Vélez, la tuvo limpia, y las más claras también. Y sin embargo, 4 goles, a merced, a domicilio. Nocaut táctico de Guillermo Barros Esqueloto y su cuerpo técnico, porque no solo de Guillermo, es de Gustavo, es del Pocho Insúa y de todo su cuerpo técnico, que también incluye al preparador físico, lógicamente, que me parece que está haciendo un buen laburo y los jugadores están aguantando más y están sabiendo correr más, aguantar más, tener una resistencia distinta. Obviamente no se compara con el Ernesto Colman, el preparador físico de Sebastián Domínguez, que era un delincuente que no sé por qué estaba al mando de un plantel profesional de primera división. Me parece que Vélez está haciendo las cosas muy bien en la Copa Libertadores, pero no debe descuidar el torneo local porque más allá de que esté lejos de la clasificación entre los 8 primeros para los playoffs de la liga profesional, tiene que sumar puntos en estos partidos que quedan, en estos 4 que quedan, porque está complicado en la tabla anual. En los promedios no tanto, pero en la tabla anual sí. Está último en descenso directo porque San Martín y San Juan está último en las dos tablas. Entonces eso no lo debe descuidar. Juega contra Sarmiento el lunes en la Malfitani y después visita el Kempes frente a Talleres. Y en 2 semanas frente a Bulo Bulo en Bolivia. Así que el equipo de Guillermo Barros Esqueloto debe estar atento también al torneo local y no solo engatusarse por lo que viene sucediendo en la Copa Libertadores. Hasta acá mi reacción, espero que les haya gustado. Dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse y nos vemos la próxima. Chau, chau.